Nos hemos esforzado, Señor, por venir a escuchar tu palabra, Señor. Destapa nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre nuestra mente, Señor, para poder entender, Señor, tu palabra. Como dice, Señor, Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, Señor. Y todos, yo creo que nos hace falta, Señor, esa sabiduría tuya, Señor. En esta mañana, Señor, te la pedimos. En el nombre de Jesús, que nos dé sabiduría, Señor, para poder entender, Señor, cada palabra que sale de tu boca, Señor. Gracias, Padre, te damos porque tú pones, Señor, el querer como el hacer en cada uno de nuestros hermanos que se han esforzado, Señor, a venir aquí a escuchar tu palabra, porque aquí hablamos la palabra tuya, Señor. Gracias, Padre, te damos, bendiciendo, Señor, este culto, bendiciendo, Señor, a todos aquellos hermanos que están expectantes, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Demos un aplauso al Señor. Para aquellos hermanos que no tienen tiempo para venir los días viernes. El día viernes, primero creo era del mes, les dije y les propuse que quería enseñar lo que este versículo que nos dice el Señor, que dice Jesús a sus discípulos en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces habíamos hecho el primer estudio de lo que era el camino. Les había explicado lo que la palabra de Dios nos dice, que el camino pues es lo que uno se escoge. Les decía que hay dos caminos, el bueno y el malo, el ancho y el angosto. Y todos nosotros escogimos el más fácil, como todo en la vida. O alguien busca lo difícil para hacer. Yo creo que todos andamos buscando lo más fácil. Y de ahí que nos desviamos del camino de la verdad y de la vida. Este versículo me gustó porque nos enseña lo que es la vida y cómo debemos de andar. Entonces, pues, hoy nos toca ver un poco acerca de lo que es la verdad. Decimos que la verdad es Jesucristo. Decimos que el camino es Jesucristo y decimos que la vida es Jesucristo. Todo se relaciona con Jesucristo. Entonces, pues, lo que les quiero enseñar en esta mañana es que podamos entender algo más de lo que es la verdad, porque muchos de nosotros, especialmente yo, entendía lo que es verdad, no mentir. O sea, decir la verdad. Y yo con que no mienta, pensaba que ya estaba todo. Les hago esta pequeña introducción porque más adelante vamos a ver qué es verdaderamente la persona que anda en la verdad. Entonces, claro, yo entendía, yo no miento, entonces estoy en la verdad, pero nunca he estado en la verdad, les cuento. Como un chisme, para que todos sepan, yo nunca he estado en la verdad, siempre he estado en la mentira, mintiendo, engañando, ofendiendo y todas esas cosas. Entonces no estaba en la verdad. Vamos a leer en la Biblia el Salmo 15.
A ver, 15, 2 y 3. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad es en su corazón el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, esto es lo que les decía yo, que muchas veces nosotros pensamos, yo principalmente pensaba que andar en la verdad es no mentir. Simplemente no mentir, decir la verdad, simplemente eso era para mí esto. Pero ahora que he leído aquí el Salmo 15, que es muy corto, vamos a leerlo a todo para poder entender. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? La pregunta que todos nos hacemos. Señor, ¿cómo haremos para estar contigo, para vivir contigo? Le preguntamos, Él nos contesta. ¿Quién morará, dice, en tu monte santo? Le preguntamos. Él nos contesta, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aquí esto es muy profundo porque dice, el que habla verdad en su corazón, porque uno con la boca se dice, no, yo sí hago cualquier cosa. No, yo sí te quiero. Salió la palabra. Que la palabra tiene poder, sí, pero si se conecta con el corazón, tiene poder para lo bueno y para lo malo. Si no está conectada, no tiene poder. Yo puedo decir maravillas, pero en mi corazón no estoy deseando lo que le digo a esa persona, no se cumple. Por eso es que muchas veces nosotros pedimos a nuestro Padre, dice que todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo dará, pero si creemos. Y lo declaramos con la boca, pero ese declarar tiene que ser declarar con la boca y con el corazón, y deseándolo de corazón. Por eso muchas de las veces cuando decimos cosas buenas a una persona, ¿quién sabe? ¿Quién sabe que le sale del corazón o no? ¿Quién sabe? Sí saben, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Dios. Eso, el único que sabe es Dios. Y a lo mejor nosotros, un poquito. Porque muchas de las veces yo les he dicho que a veces ni nosotros mismos nos conocemos como para poder conocer a José Ángel, a Jonathan, a Consuelo, a Marta, a todo el mundo. No nos conocemos. El único que nos conoce es Dios. Entonces, aquí dice y nos enseña el que dice, el que no calumnia con su lengua, ese es el que anda en la verdad. O sea, ya podemos estarnos haciendo un examen nosotros, a ver si es verdad que andamos en la verdad. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni anda, ni admite reproche alguno contra su vecino. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero ahora a los, pero honra a los que temen a Jehová. El que anda jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Quién su dinero no dio a usura
ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Eso sería andar en la verdad. Si cualquiera de nosotros, les hablo por mí, porque cuando estaba leyendo yo esta mañana, iba a decir solo el versículo 2 y 3, pero me leí todo el Salmo. Y esto fue lo que me llegó a mí, que es difícil andar en la verdad, porque me está diciendo todas estas cosas. Si cumplo todas estas cosas que acabamos de leer, entonces andamos en la verdad. Y si no, no. Yo pensaba que solamente andar en la verdad era no mentir. Estaba muy equivocado. Por eso les digo, queridos hermanos, cuando uno se lee la Biblia, el Espíritu Santo le abre la mente, le abre los ojos, porque esto yo había leído cuántas veces, pero no había caído en cuenta lo que es andar en la verdad. Vamos a leer Primera de Juan 3, 18. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Imagínense lo que nos dice y nos asegura aquí lo que les estaba diciendo, porque muchas de las veces yo puedo decir te quiero, pero no lo hacemos, lo decimos de lengua y de hecho nada. Entonces, de verdad, nada, nada de verdad. Estas cosas, yo quiero, queridos hermanos, que nos hagan reflexionar un poco y nos hagan ver cuán profunda es la Biblia, y cuando nosotros pasamos, leemos rápido y pasamos, nos quedamos con cosas bonitas, pero no nos centramos en lo que verdaderamente quiere enseñarnos el Señor. Por eso es lo que muchas veces hay cosas que dicen, no, el pastor va a enseñar acerca de la verdad, el evangelista nos va a hablar de la verdad, pero yo ya escuché la prédica de un pastor de la verdad también, pero ese pastor le explicó a su manera, como el Espíritu Santo le reveló. Pero es que la palabra de Dios es tan amplia y no tiene límites, porque todo el mundo entendemos de una manera y de otra. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Dios nos creó a todos diferentes, con dones diferentes, capacidades diferentes. Unos entendemos rápido, otros nos cuesta entender. Yo, por ejemplo, aquí en el camino que llevo a Cristo, me ha costado mucho, me ha costado mucho trabajo, esfuerzo. No les digo que me esfuerzo demasiado, pero cuando tengo tiempo, y como siempre decimos aquí, y lo que se me ha quedado a mí en mi mente es orar en todo tiempo, que yo no entendía cómo era orar en todo tiempo, pero siempre el pastor nos está diciendo, el evangelista, y yo mismo les he dicho, orar en todo tiempo es estar haciendo algo y hablando con Dios, cuando estás solo. Y cuando estás con tu compañero, pues también, si te da la oportunidad de hablarle, háblale. Y si no, tú habla con Dios, conversa con Dios, cuéntale a Dios lo que te pasa. Coméntale, cuéntale un chiste, como dijo el pastor antes, dice que preparemos algo para las naciones, algo que querramos acá contar de nuestros países. Entonces yo le decía a mi esposa, yo voy a contar un cacho.
pero un cacho colorado. A ver si me lo permite el pastor. Pero bueno, para que no quede la duda, les voy a contar ahorita mismo el cacho colorado. Porque ya van a decir con qué cacho saldrá el evangelista. Entonces, si dices colorado, tiene que ser colorado. Entonces, les voy a contar. Dice, Pepito salta la llama. Y ustedes me dirán, ¿dónde está Colorado? ¿Dónde está lo colorado? En la llama. ¿Ah? Así, de esos cachos vamos a permitir aquí el Día de las Naciones. Así es que váyanse aprendiendo uno. Vamos a leer en Primera de Juan. No. En Segunda de Timoteo 2:15. Dice, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos nosotros diariamente, vamos a trabajar, estamos trabajando, no está el jefe, nos sentamos, salimos a tomarnos un café, salimos a fumar, a tomarnos una copa de castellana, un tercio. Como no está el jefe, no me está viendo, y cuando ya va a venir o le ha dado la hora, o si no está pendiente y regresa al trabajo. No estamos andando en verdad. No estamos andando en verdad, porque dice que uno tiene que trabajar para ser aprobado. Y eso nos dice la palabra de Dios aquí. Dice, procurad con diligencia presentarte, dice, a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué pasa cuando a uno el jefe lo descubre que no ha estado en el puesto de trabajo? Uno no sabe qué decir y se avergüenza. Claro, ¿dónde estuviste? Vine yo aquí y no te encontré. ¿Sí o no? ¿Nos ha pasado o no? A mí sí, no sé a ustedes. Porque no sé si solo a mí me pasa. Yo creo que a todos nos ha pasado una cosa, algo semejante. Entonces nosotros esto lo traemos aquí al mundo, de aquí, donde vivimos. Pero si esto lo llevamos al mundo espiritual, ante los ojos de Dios, ¿y qué nos dice Dios que hagamos? Que seamos, dice, como obreros diligentes. ¿Y qué nos recomienda Dios? Que estemos siempre en gracia de Él, que estemos siempre leyendo la Biblia, que estemos siempre orando, lo que Él les acaba de decir, orad en cada tiempo. Que es difícil, a veces, a mí se me hizo difícil porque yo me ponía y oraba en la mente. Y cuando me dijeron, no, que la oración es más eficaz cuando se declara con la boca, porque el diablo no entiende, él no lee los pensamientos de uno, sino cuando uno se los declara, entonces él se entera de las debilidades nuestras o de lo que nosotros estamos pensando o hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos y hablamos solo palabras de bendición, palabras buenas, estamos hablando de Dios, ¿qué pasa? El enemigo se aleja y se te van los malos pensamientos. Como yo, por ejemplo, el otro día estaba analizando el versículo ese que dice que perdonemos a nuestros enemigos. Perdona a tu enemigo cuando dice, cuando traigas la ofrenda y te acuerdes que tienes un enemigo, dice, deja la ofrenda y vete a ponerte a cuentas con tu enemigo. Entonces yo en mi cerebrito pequeñito que tengo, decía así, no, si yo no tengo enemigos. Mi único enemigo que sería, y que todo el mundo la tiene, decía, sería mi suegra, pero
Con la bendición de Dios no la tengo. Entonces no tengo enemigos. Y me puse a pensar, y cuando dice en la Biblia que los enemigos están acá dentro de nosotros, ¿cuáles son esos enemigos? El odio, el rencor, la envidia, la lascivia, la pornografía. Esos son los enemigos que tenemos, y de esos enemigos son los que nosotros tenemos que librarnos. ¿Cómo nos libramos de esos enemigos? Porque yo veo que es más fácil perdonar a un enemigo físico, a una persona, que un enemigo interno, que nadie lo ve, solamente Dios y yo sé que ese está dentro de mí. Porque yo me enfado con José Ángel y todo el mundo me ve que yo no me saludo con él porque estoy enfadado. Pero como somos, lo que yo digo, le digo a mi esposa, le digo, yo soy católico, apostólico y romano. Desde que conozco a Jesucristo, pero yo en una manera así de chiste, ¿no? Entonces, para que me vean los hermanos, yo voy y le pido perdón a José Ángel. Le digo, perdóname, tal, y ya me ven que converso con él, y todos los hermanos me van a decir, ya le ha perdonado, ya se han hecho de buenas, pero en mi corazón, le perdoné, en mi corazón. Entonces yo estoy quedando bien ante los ojos del hombre, no ante los ojos de Dios. Y lo que nos dice la palabra es que perdonemos de corazón. ¿Y quién sabe si hemos perdonado de corazón? ¿Quién? Solamente Dios. Entonces a Dios no hay cómo engañarlo. O sea, no nos hagamos la idea de que voy a engañar a Dios. A cualquiera de aquí podemos engañar, pero a Dios no. No lo podemos engañar a Dios. Vamos a leer Juan 8, 31 y 32. Dice entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dijo Jesucristo a sus discípulos, a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra. ¿Y cuál es la palabra? La Biblia, la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Entonces por eso les dice: permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, si permanecemos nosotros en la palabra de Dios, dirigiéndonos de acuerdo a las Escrituras, porque las Escrituras es el manual de vida. Muchas veces yo no entendía, yo decía, dicen que es el manual de vida, pero ¿qué nos enseña si no entendemos nada? Yo cuando leí por primera vez la Biblia no entendía nada. Pero a medida que iba leyendo, iba aprendiendo. Decía, no, pero si esto ya me pasó a mí. Y esto me puede pasar. Por eso es lo que Dios te advierte. ¿No te ha pasado todavía? Ten cuidado. Y dice que te puede pasar, cuídate. Y pide a Dios que no te pase. Dice la palabra de Dios: el necio ve el peligro y pasa y sigue, pero el prudente, dice, ve el peligro y lo evita. Entonces te pones a reflexionar eso.
Y miras que uno como necio ves ahí el peligro y dices, no, si el otro pasó, yo también voy a pasarlo. Al otro no le pasó porque no era permitido que le pase. O supo, o vio la manera de cómo pasarlo, pero tú vas a querer pasar y caes en la trampa. Entonces, el sabio o el entendido ve el peligro y lo evita. Es mejor evitar toda cosa mala. Amén. Es que uno se sabe lo que es bueno y lo que es malo. O sea, no hay para qué te estén enseñando, que te den exactamente, oye, que no traiciones a tu mujer. Exactamente no te va a decir eso. Pero tú sabes que eso es malo. No lo hagas. ¿Por qué? Es que yo a veces me da risa de lo que, las vivencias que yo he tenido, que sabiendo lo he hecho, y uno no se sabe las consecuencias, porque uno se cree que Dios es un hombre como nosotros que castiga al pecado, que inmediatamente haces el pecado y tienes el castigo. Total que no es así. En el caminar cristiano vas aprendiendo cosas que no es así, pero las consecuencias te vienen atrás, te alcanzan. Y luego cuando te acuerdas vas a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué? Entonces te das cuenta que hiciste años atrás cosas que no debías haber hecho. Y ahora estás pagando las consecuencias. Entonces, Dios nos advierte de todo eso y quiere lo que les estaba diciendo. Gracias. Que no evitamos el mal y intentamos pasarlo, hacerlo en nuestras fuerzas. Por eso lo que la palabra de Dios dice, todas las cosas dice, encomendarlas a Él, primeramente, a Él. Lo que quieras hacer, ¿qué te cuesta? O sea, yo me he dado cuenta que ¿qué cuesta decir, quiero hacer tal cosa? Pero enseguida yo quiero hacerlo porque veo que estoy en la capacidad de hacerlo y quiero hacerlo. Antes lo hacía, pero ahora no. Ahora me acuerdo y digo, a ver, Dios mío, si es de que lo hago, lo voy a hacer. Pero primeramente te pongo delante de ti lo que quiero hacer. Y si tú me lo permites hacer, lo haré. Y si no, no. Pero ya le he dicho eso. Entonces, yo voy, sigo. Si sale, bien. Y si no, por haber razones, hay un obstáculo, digo, no ha sido permitido, no lo hice. Y ya está. Porque uno dice, no. Como dice la palabra de Dios, dice, no digáis mañana iremos a otra ciudad, traficaremos, venderemos, negociaremos, trabajaremos. No digas eso, dice. Di si el Señor quiere. Si el Señor quiere. No, que muchas de las veces nosotros decimos, no, yo cuando era joven decía, no, si me decían esto, porque Diosito te ayuda. No, que Diosito, yo con mis fuerzas, porque yo soy hábil para hacer esto, yo soy inteligente, por eso, pero porque no tenía el conocimiento de Dios. Muchas de las veces nosotros nos jactamos de eso, cuando somos jóvenes, y la verdad que me da mucha pena de los jóvenes, me da mucha pena de los jóvenes que piensan así, que porque son jóvenes tienen la fuerza, la capacidad de hacer todo. En verdad lo hacen, pero porque Dios lo permite, así como me permitió a mí hacer tantas cosas buenas y malas. Pero cuando uno se llega a conocer de la palabra de Dios, uno se arrepiente de todo lo mal que ha hecho. Y se arrepiente, yo no sé si solo a mí me ha pasado, que cuando hemos llegado al Evangelio, hemos dicho, ¿por qué no escucharía lo que alguien me habló? ¿O por qué no conocería esto antes? Que la vida me hubiera ido mejor, que no hubiera cometido tantos errores. Pero ¿qué te dice Dios? Yo todos los días estoy y te toco. Y si tú me abres,
entro y ceno contigo. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos hablan de Dios. Es muy bonito, sí, pero poco caso le hacemos. Uno cuando se evangeliza o se habla algo a la gente por respeto, unos y otros lo mandan al carajo. Lo que nos pasaba aquí al evangelista, al pastor que era evangelista cuando nos acompañaba a evangelizar en Parla, con mi esposa cuando no iba nadie, evangelizábamos los dos en la salida en la boca del metro y entregábamos los folletos de la Iglesia Pasión por Cristo que nos daba. Entregábamos así: Dios te ama, quita con tu Dios, vete por allá. Los españoles y mucha gente también de nosotros que no quería creer. Uno me salió: a mí no me vengas a decir, yo sé mucho más, me dijo. Yo sé Tanita Cuni, me dijo. Sí. Talita Cuni yo sé, dijo. O sea, a mí no me vengas a enseñar. Entonces, son cosas de que a uno de verdad no le llenan, porque uno ya cuando se conoce de Dios quiere que todo el mundo sea salvo, todo el mundo crea. ¿Por qué? Porque es una vida bonita, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando han conocido al Señor les ha cambiado la manera de vivir, les ha cambiado su modo de pensar. Se tiene problemas y más fuertes, pero para eso está la palabra de Dios, que dice: si alguien te maldice, bendícelo. Y eso es lo que nos cuesta y no podemos entender. ¿Por qué? Si alguien me ofende, yo voy a decirle lo mejor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice así y tenemos que hacerlo. Porque dice lo que leíamos: si no cumplimos, dice, con mi palabra, si no andamos en la palabra de Dios, dice que no andamos en la verdad. Entonces, ¿de qué nos sirve venir todos los días, miércoles, viernes, domingo, aquí a Panal de Miel, si no estamos practicando la verdad? Solo venimos a sentarnos. No, hermanos, yo les digo, le decía yo a mi esposa, le decía yo bastante: si a mí no me hace falta ir a la iglesia porque yo oro, yo diezmo, yo estoy con todo lo que dice la iglesia, las exigencias de la iglesia. De vez en cuando limpio la iglesia, y por cierto hoy voy a limpiarla. Entonces digo, no me hace falta. Pero cuando tú lees aquí la Biblia, te enteras de que es necesario, dice, de que estemos en comunión los hermanos. ¿Y cómo vamos a estar en comunión? Viniendo aquí a la casa de Dios. ¿Sí? Entonces, eso se va aprendiendo poco a poco. Y eso te ayuda mucho, porque aquí aprendes de uno, de otro, porque todos somos diferentes. Unos tienen unos buenos dones que a unos les gustaría aprender, a muchos. Por ejemplo, yo para orar soy muy malo, les cuento. Yo para orar soy muy malo. No les digo que no me gusta orar, sino es que soy un poco tímido en la oración. Les digo tímido porque aquí, y yo veo que estoy mal, porque aquí quiero sacar las palabras bonitas para decir, para que me escuchen. No estoy comunicándome con Dios, les cuento así sinceramente, que quiero que salgan las palabras bonitas para que hoy me oiga la gente, que me digan: el hermano ora muy bonito, dice cosas bonitas, dice Talita Cuni. No, pero yo cuando estoy, por ejemplo, solo, yo oro de otra manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nadie me escucha
Y si me equivoco, nadie me va a criticar y estoy tranquilo, porque si me equivoco digo, no quise decir eso, Señor, es esto lo que quise decir, lo que en la oración aquí, si me equivoco ya lo dije. Dijo así como en la oración, por ejemplo, un ejemplo, que a David le habló Dios en medio de la zarza ardiente. Lo dije, como decir, no, perdón, esperen, no me acuerdo, era ¿a quién era? ¿A quién era? A Moisés, ¿no? Entonces, imagínense, oración no puedo yo hacerla aquí. Claro, no puedo corregirla, pero si yo estoy, digo en la oración, Señor, así como tuviste a Gedeón 3 días en el estómago del pez, Señor, así quiero yo que me reargulla, Señor. No, perdón, Señor, no era Gedeón, era Jonás. Entonces es diferente. Y no hay nadie quien te esté diciendo nada, pero aquí se me hace difícil orar. Pero doy gracias al pastor que de repente me pone a orar, digo, ya me tocó. Y es un trato que hace el Señor con las debilidades que uno se tiene. Y uno dice que tiene que ser sincero en la oración, lo que te salga de tu corazón, lo que tienes que hablar, esa es la oración. O sea, no necesariamente tienes que decir versículos bíblicos. Si los tienes, sí, está bien. Pero derramar tu corazón ante Dios es la oración que dice, la oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque cuando uno se está solo, ahí se le cuenta todo al Señor, todo. Yo a veces me pongo a pensar y me vienen los pensamientos así de antaño. Digo, Señor, ¿de cuántas me has librado tú? Yo, por ejemplo, no puedo venir y decir, enumerarle, Señor, me has librado de esto, me has librado de lo otro, me has librado de esto. Aquí no puedo decir, porque así, ¿dónde nos hemos metido? Estamos con el propio Satanás. No, entonces yo cuando estoy solo sí le digo al Señor, me libraste de esto, me libraste de la mujer adúltera, me libraste de no sé qué, me libraste de lo otro, me libraste de... Sí, pero aquí me tienes, Señor, porque tú tenías un propósito para mí, porque tú tenías preparado lo que ibas a hacer conmigo. Y eso es lo que tenemos que todos estar conscientes de que Dios tiene preparado algo para nosotros. No es que estamos aquí de gana. No es el tiempo, porque todo viene en su tiempo. ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Por qué no hizo milagros en Jerusalén? Y él lloró cuando dijo Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise, dijo, cogerlos? Como la gallina coge a sus pollos. O sea, es que el evangelio es tan simple, tan simple. Yo creo que aquí todos conocen una gallina con pollos. Han visto por lo menos. ¿Tú has visto? No ha visto. Pero yo creo que la mayoría conoce lo que es una gallina con pollos. Esa comparación nos hace el Señor para ponernos el evangelio más sencillo, más facilito. O sea, no quieres entender, cabezón, que yo te quiero abrazar, te quiero llevar por el buen camino. ¿Cuándo vas a entender? Te voy a poner un ejemplo. Mira, yo los quise recoger como la gallina recoge a sus pollitos para defenderlos del mal. Bajo tus alas seguro estarás. Dice y lo vuelve a repetir en el Salmo 91. O sea, te pones a pensar eso y no ves lo maravilloso, o sea, no sé, estar abrazado del Señor. O que tu mamá, tu papá te coja, te abrace. O sea, tú te sientes, no sé, te sientes como seguro de ti mismo y te da fuerza, te da ánimo. Así es el Señor. Por eso dice en el Salmo 91, con tus plumas me cubrirás y bajo tus alas seguro estarás. Qué bonito lo que es eso. Es simple, pero tiene una profundidad, un sentimiento profundo.
que a todo el mundo, ya digo, al más simple hace entender, porque a lo mejor un entendido, un abogado, un arquitecto que nunca ha estado en un campo, no sabe ni conoce una gallina. Por ejemplo, el otro día estaban pasando en la televisión y la presentadora decía, miren esos pollitos que han nacido, y no eran pollos, eran patos. Y decía, miren los pollos, y no eran pollos. Uno que conoce, digo, ¿cómo? Si son patos, no son pollos. Pero claro, eso pasa. Entonces nosotros, el Señor nos ponía esos ejemplos tan sencillos para que entendamos lo que es el Evangelio de simple. Y si no queremos, pues, entenderlo es porque no queremos. Somos duros, de cerviz, como nos decía el Señor. Dice, vamos a leer el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué bonito, que la verdad nos hace libres. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Jesucristo. Andamos en Jesucristo, andamos en la verdad. Porque cuando uno se anda en el Señor, no te da tiempo a hacer cosas malas ya. Porque cuando quieres hacer, te acuerdas y temes y no lo haces. ¿O no pasa así? Yo les he contado, yo más antes, cuando no conocía al Señor, yo hacía daño a cualquier persona. Si había cómo engañar, lo engañaba. Y sin ningún temor. Y yo me glorificaba, me alababa, decía, qué pilas que soy yo, como lo engañé. ¿No? Pero cuando vienes a la palabra de Dios y te das cuenta que eso es malo, te viene, porque la carne siempre está ahí. O sea, lo que has hecho tú antes de conocer a Cristo, tú lo llevas todavía en la carne. Y de inmediato quieres hacerlo, pero ya no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Porque el momento que tú vas a dar el paso, dices, el Señor me puede castigar, o el Señor me está viendo, y de cualquier manera retrocedes tú y no lo haces. Así es como actúa el Señor. Y así es como todo el mundo experimenta el cambio que uno se tiene en la vida. Porque si no se experimentara esas cosas, fuera igual la vida. O sea, siguiéramos igual, porque no pasa nada. Porque no pasa nada. Lo que en el Antiguo Testamento, pues ustedes saben que cuando se cometía el pecado, enseguida venía el castigo. Porque esa era la ley que vino con Moisés. Pero nosotros tenemos que estar muy agradecidos ahora en este tiempo, porque Jesucristo, cuando vino, nos trajo la gracia. Y la gracia es la que no permite que el momento que nosotros pequemos nos venga el castigo. La gracia de Dios. Porque más antes era que el que lo encontraban en adulterio, ese rato era sacado a la calle y lapidado, matado a pedradas de todo el mundo. Ustedes se acordarán a la mujer cuando quería, claro, era una trampa, cuando querían cogerlo en algo a Jesús, y le trajeron, dice, a una mujer que la han encontrado justamente en el acto del adulterio, y le trajeron: Señor, aquí te hemos traído esta mujer que le hemos encontrado justamente en el acto del adulterio. Y Señor, le pusieron adelante de él, la mujer,
Y él dice que estaba sentado escribiendo en el polvo. No sé qué sabría poner, o sea, me gustaría saber, me gustaría preguntarle, Señor, ¿qué escribías ahí? Tal vez estaba yo ahí, mi nombre ahí, tal vez estaba el nombre de alguien que yo conozco, porque él dice que escribía, y dijo, a ver, el que se sienta sin culpa o sin pecado, que lance la primera piedra, porque cuando pasaba esto, todo el mundo cogía su piedra para lapidarla, a la persona que iban a matarla, y todo el mundo cogía piedra y iba llevando en la mano, si no, ¿para qué se acercaba? Si no quería, no se acercaba. Entonces dice que Jesucristo les dijo esto, el que se sienta sin culpa que lance la primera piedra. Y dice la Biblia que desde el más mayor empezó a soltar la piedra y se iba. No los jóvenes, sino los más mayores, porque los más mayores somos más pecadores. Dice que iban soltando las piedras y todo el mundo, claro, ustedes ven a una persona mayor que hace, siempre nosotros seguimos a lo que hace una persona, dice uno, esta persona sabe lo que está haciendo y yo también voy a hacer lo mismo. Y se iban y no la condenaron a la mujer, porque no quedó nadie le lanzó ni una piedra. Y el Señor le dijo, mujer, ¿no te han condenado? Pues ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que nos hace el Señor ahora. Imagínense, ahí era la gracia también de Dios, porque Él solo con la palabra les dijo. Eso es lo que hace ahora el Señor con nosotros. ¿Qué nos dice cuando llegamos a Él? ¿Ah? ¿Qué nos dice? Hemos venido llenos de pecado, listos para ser lapidados. ¿Pero qué nos dice? Yo también te perdono, vete y no peques más. Démosle un aplauso al Señor para que se despierten los que estamos queriéndonos dormir. Vamos a leer Proverbios 35 y ya terminamos con otro versículo, porque el tiempo es oro. $35. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Dice el 6, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y seas hallado mentiroso. O sea, al momento que dice mentiroso, lo contrario de mentiroso es que no dice la verdad. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que no añadas nada a lo que está escrito aquí, porque si no, nos consideramos mentirosos, que no estamos diciendo la verdad. Y por último vamos a leer en Primera de Juan 5:20. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No es el versículo. Primero de Juan 5:20. Santiago. ¿Sí es? 5:20, estaba leyendo el 19.
Pero sabemos que el Hijo, dice, de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se dan cuenta aquí lo que nos explicaba el pastor en lo que la prédica del día viernes, la enseñanza bíblica, que decía que muchos decimos que Jesucristo no es Dios? Aquí nos lo confirma. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿A quién es verdadero? Al verdadero Dios. Al verdadero Dios, dice, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Aquí en este versículo habla 3 veces de verdad. Y nos asegura que Jesucristo es el verdadero Dios. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, pues yo, para terminar, quiero decirles que siempre estemos en el camino correcto, que estemos en la verdad. Ya hemos aprendido que no es no mentir, andar en la verdad, sino hay muchas cosas que tenemos que hacer. Padre, te damos gracias, Señor, por esta linda mañana. Gracias, Señor, por todos aquellos hermanos que han venido a escuchar tu palabra, Señor, sabiendo, Señor, de que tú has puesto un corazón, Señor, sensible, un corazón blando, que haya caído tu semilla, tu palabra, Señor, y que dé su fruto a su tiempo, Señor. Porque tú dices, Señor, que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo das tú, Señor. Nosotros nada más somos instrumentos en tus manos, Señor. Hacemos lo que tú nos dices, compartir tu palabra, Señor. Y tú haces la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por este lindo tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor.